Bienvenidos amigos, de nuevo con ustedes en Jueves Arte y Cultura, este programa que transmitimos todos los jueves a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y acompañarnos en esta programación que hacemos para todos ustedes con distintas manifestaciones del arte y la cultura. No olviden también que estamos en esta época de cuidado, de pandemia y debemos pensar en la vida de los demás. Por eso les invitamos a mantenerse en casa y protegerse. Hoy, Jueves Arte y Cultura, con un programa muy especial que tiene que ver con el patrimonio artístico de los municipios, el patrimonio histórico que hace que los municipios se connoten y se diferencien de otros pueblos. Y vamos a hablar específicamente de lo que es la fiesta, de lo que es la celebración. Así como existe el carnaval de Río Sucio, así como existe el carnaval de negros y blancos en Pasto, el carnaval de Barranquilla, en nuestro municipio de Itagüí existe una fiesta que es su marca, que es lo que nos connota a nivel mundial y nos hace reconocer en el panorama del trabajo cultural. Y es la celebración del Día Mundial de la Pereza. Y para eso hemos invitado en esta noche de hoy a dos personas muy importantes en este proceso histórico del Día Mundial de la Pereza. A Carlos Mario Montoya, que es, digamos, el padre de este proceso cultural, y a Juan Fernando Duque, que es también perteneciente al proceso de conformación de la Corporación Día Mundial de la Pereza y hace las veces de representante legal. Vamos a hablar entonces del Día Mundial de la Pereza. ¿Y qué es eso? Porque seguro muchos televidentes se han preguntado dónde nació, cómo nació, qué es el Día Mundial de la Pereza. Bueno, para hablar del Día Mundial de la Pereza tenemos que referirnos al año 1985, donde en el presupuesto de Itagüí no había un solo rubro que apoyara actividades artísticas y culturales. Creíamos que deberíamos llamar la atención acerca de ese fenómeno porque considerábamos que, así como la mayoría de los municipios tenían su referente festivo, Itagüí también debería tener uno. Entonces, como en Itagüí se hablaba tanto del trabajo, ese era el tema cotidiano, entonces dijimos, vamos a hacer algo alusivo a la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza es el estado más propicio para soñar, para inventar, para crear, para innovar. Y como en el Parque Obrero, que ha sido un símbolo donde allí el Consejo Municipal de Itagüí en el año 1940, entonces erige una escultura alusiva a la clase obrera. Entonces nos parecía que ese era el sitio para hacer todo lo contrario, porque Itagüí debería tener un referente festivo que lo hiciera reconocer. Entonces nos dimos a la tarea con muchas personas de esa época que eran personas que tenían como esa sensibilidad frente a lo artístico, frente a lo cultural, y entonces nos dimos a la tarea de desarrollar ese programa y lo llamamos así, Día Mundial de la Pereza, en contraposición al Día Internacional del Trabajo que se celebraba ahí en el Parque Obrero cuando los sindicatos eran fuertes. Entonces los sindicatos, los 1 de mayo, que era el Día Internacional del Trabajo, se reunían allí con consignas y venían con sus bandas y bueno, y hacían todo un espectáculo y toda una fiesta donde inclusive pues hacían sus protestas, reclamaban muchas cosas de sus derechos, pero como ya en la época esos sindicatos ya no tienen esa fuerza, entonces ahora tiene más fuerza el Día Mundial de la Pereza. Y por eso llevamos, y este año cumpliríamos 35 años. Y eso fue más o menos la génesis del programa Día Mundial de la Pereza. Yo quisiera detenerme ahí un momentico y preguntar algo que me parece importante. ¿Cómo fue esa primera versión? ¿Qué se hizo en la primera versión? Bueno, eso se nos salió de la mano. Nunca creímos que eso fuera a tener la repercusión que tuvo, porque empezaron a llamar de los medios que cómo así, que el Día Mundial de la Pereza, que qué era eso, y vino gente y yo me volví pues como protagonista y yo no tenía a veces ni respuestas porque eso fue apoteósico. Yo creo que no ha habido en el municipio, en la historia del municipio, un evento que convocara a tanta gente.
porque el Parque Obrero era muy pequeño. Entonces, ahora pues está ampliado con el otro Parque del Brasil. Pero en esa época eso fue apoteósico. Yo me quedé sin argumentos, porque de verdad que fui el primer sorprendido. Y nosotros lo habíamos hecho con la intención solamente de llamar la atención y de hacerlo una sola vez, para que los políticos y para que los gobernantes tomaran conciencia acerca de la importancia que tiene el tiempo libre y ocioso. Y apoyar el arte. Y apoyar el arte y la cultura. Sí. Entonces, para mí eso fue totalmente... ¿Y qué actividades se hicieron? ¿Qué se hizo esa primera vez? Convocamos a unos artistas que se ofrecieron gratuitamente, porque nosotros no teníamos fondos. Conseguimos un tablado y algunos comerciantes nos colaboraron para el equipo de sonido. Y de esa manera hicimos eso, y eso fue tanto que tuvimos que continuar, y hoy llevamos 35 años en este cuento. Muy bien. Era la época de los planchones. Entonces era importante saber dentro de esa génesis que el decorado del Día de la Pereza, para ese día se desarrollaban dos componentes, que era el componente lúdico recreativo y el componente musical, básicamente, no habían otros componentes. Pero se venía con el antecedente importante, y es bueno dejarlo claro y hablar sobre esto porque a la gente le interesa. Era precisamente el antecedente que venía de los jueves culturales, que hay un debate frente a ese tema. Era un antecedente importante porque a través de unas personas amigos y unas personas inquietas por el arte, las personas que participan directamente con la juventud, empezaron a hacer un trabajo los octubres culturales, a partir como de los últimos 3 o 4 años de los 70s y los primeros días de los 80, los primeros años de los 80s, duró como 5 o 6 veces versiones. Entonces uno cuando estaba niño, recuerdo uno mucho que eso lo hacían en las esquinas, siempre había un planchón, generalmente habían grupos importantes de la época como eran Quillabasí, Cariguañá, Vitagüí, y ciertos grupos, y habían duetos, música colombiana, la música colombiana andina. Entonces es importante hablar de eso porque es un antecedente importante para que surgieran esto y para que de cualquier forma las personas inquietas, mayores, por el desarrollar bien la actividad cultural y que no se daba, como decía Mario, la administración no había ningún rubro para eso, y precisamente era como una protesta que se dio a raíz de una buena idea, en el cual surgieron unos promotores importantes, porque también es aclararlo aquí, porque siempre se habla de quién es la pereza y quién fue el promotor y quién la inventó, quién se le dio. Sabemos que hay mucha gente que participó en la promoción, siempre sabemos que la idea se le ocurre a uno solo, entonces yo pienso que frente a eso no debe haber un debate, porque siempre ocurre uno solo y el resto fueron promotores. Es como nosotros somos ocasionales en este momento, porque surgimos a través de una reunión, a través de un acto jurídico en el cual se creó la corporación, y como nació en ese tiempo, Mario se le ocurrió la idea a través de las circunstancias políticas que se iban en el Parque Obrero, por eso es el epicentro natural. Entonces es importante atender a eso, que el decorado del Día de la Pereza, primero que lo recuerdo, me parece que fue el 18 de agosto del 85, lo recuerdo no mucho por el planchón, y recuerdo muy bien y claramente que eran el componente lúdico recreativo, que es el tema de participación de la familia a través del juego, y el componente musical, que era importante porque precisamente la gente quería participar. No, nos despertaron. Muy bien. Esta celebración del Día de la Pereza ha tenido una resonancia mundial, ¿cierto? Que hemos sabido que en Francia, por ejemplo,
en distintos medios de comunicación de otros países se han preocupado y se han preguntado por esta fiesta. Le han preguntado, inclusive le han entrevistado de otros medios, ¿cómo llegó esa proyección de esa fiesta? ¿Cómo se fue dando esa fama del Día Mundial de la Pereza y qué anécdotas tienes en ese sentido? Bueno, el Día de la Pereza, por el mismo tiempo que lleva, entonces se ha hecho, pues no digamos que viral, pero sí lo han registrado en muchos países y a mí me han llamado de muchos, de la BBC de Londres, me han llamado de emisoras de Argentina. Incluso hay una anécdota muy simpática, porque en Argentina me llaman una vez y me entrevistan y entonces Radio Mendoza. El locutor o el que me está entrevistando, entonces me dice, hombre, vos sos el gerente que nosotros necesitamos. Entonces, porque le pareció supremamente curioso y le pareció muy llamativo que se haga un día alusivo a la pereza, ya que la pereza pues es como entendida en términos despectivos, pero muchas veces es porque la gente no entiende que la pereza en última instancia no existe. Los seres humanos siempre estamos en continuo trabajo, en continuo proceso, hasta en el sueño. Está trabajando el subconsciente. Entonces, es más, en la época griega, por ejemplo, la pereza era, o sea, los intelectuales, los filósofos, que nosotros tenemos mucho de la cultura griega, ellos, por ejemplo, no trabajaban, eran los ilotas. Ellos no trabajaban, ellos vivían era discutiendo, hablando y se la pasaban así toda la vida. Y vivían en un eterno y en un perpetuo debate y en una perpetua camaradería. Entonces, sí. Quiero interrumpirte ahí porque quiero hacer una pregunta que me parece muy importante y ahora que te refieres a los griegos, es el poder del pueblo, el poder de la participación para que una fiesta realmente se vuelva tradicional y se entronice en la conciencia de la gente y en el espíritu de la gente. ¿Cómo se fue logrando? Así fue una idea tuya y algunos amigos fueron llegando, pero sé que hay un componente, hay unas personas que esperan cada año el Día de la Pereza porque quieren participar y ya saben en qué quieren, que en la decoración, que en lo de las camas, en fin, en la parte lúdica con los niños. ¿Cómo se fue acercando y formando esa masa de amigos del Día de la Pereza? Sí, en el proceso todas las versiones han sido diferentes, pero siempre se conserva como el espíritu inicial. O sea, la gente espera el evento, porque la gente siente que hay una posibilidad, que hay una oportunidad de participar, de encontrarse con el antiguo compañero, con el antiguo vecino que vive en otras partes. Incluso hay personas que viven en el exterior y programan sus vacaciones para venir a la Feria de las Flores y venir al Día de la Pereza. Y se dan un montón de anécdotas y un montón de cosas. A mí me llegó una niña muy hermosa, muy bonita, y me dice, ay señor, mire, cuando yo tenía como 3 o 4 años, mis padres me trajeron acá y nosotros conservamos una foto que había salido en El Espectador donde ella está pintando y era una niñita de 3 años y ahora ella era una publicista en los Estados Unidos, una mujer hermosísima. Entonces son cosas que a uno le sorprenden porque ella quiso venir y quiso volver a hablar con nosotros pues y volver a encontrar ese evento porque para ella eso ha sido una reliquia o ha sido algo muy llamativo y algo que quedó muy, muy en ella, ¿sí? Entonces son anécdotas como otras, por ejemplo, hicimos en un rollo de papel periódico, un rollo grande, lo extendimos así y habían 2 niñas que convocaban a la gente a escribir un cuento, a hacerlo colectivamente. Entonces alguien empezó, érase una vez, y el otro escribía en una ciudad llamada Itagüí, el otro en un país, Colombia, y empezó el cuento. Y había una niña que era ahí pegada de su mamá, muy tímida, pero le decía a la mamá que ella quería escribir. Hasta que llegó un momento en que el cuento ya se venía llevando a cabo y de pronto la mamá de la niña le dice a las niñas que tienen el bolígrafo que si ella puede escribir. Entonces, claro, las niñas le dicen, claro, se puede continuar escribiendo. Entonces la niña escribió, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cerró, muy bien. Entonces son anécdotas muy simpáticas. Sí. Además, como te decía,
la forma del Día de la Pereza cambia, pero el espíritu siempre Marca, Yo quiero es hacer- importante hablarlo porque él habla de las fronteras, porque sobrepasa el Día de la Pereza de las fronteras. Les cuento algo como una anécdota importante que hay que tener en cuenta. El Día Mundial de la Pereza es del 85. El movimiento slow, que es el movimiento lento, surgió en Canadá en el 89. Para el movimiento slow, su fiesta nacional es el Día Mundial de la Pereza. Entonces ha trascendido mucho. Nosotros más o menos por Día de la Pereza siempre yo hago un registro me encargo yo de eso, de buscar de los link que van directamente a hablar sobre el Día Mundial de la Pereza, y hemos llegado hasta 125, 130, desde Rusia, desde Corea, desde Palestina, desde Irán, desde Argentina, Uruguay, muchos prensa. Entonces es importante que te sobrepase, y lo más importante es que en París hay un diario que se llama el Slow Show Snow Paris, donde lo mencionan, ellos hablan de las fiestas geniales que se desarrollan en todo el mundo, y para ellos es importante tener en cuenta que el Día Mundial de la Pereza es una celebración donde los itagüiseños se reúnen en torno al juego, en torno al canto y en torno a las fiestas de las buenas artes. Es importante tener en cuenta por eso precisamente, somos la fiesta nacional del movimiento slow en París, que es el movimiento lento, que es contraposición a hacer todo lo rápido y a correr por hacerlo todo. Entonces es importante tener en cuenta eso, que eso es precisamente porque ha sobrepasado las fronteras de lo genial. Y en Argentina, cuando a Mario le ofrecieron la gerencia, fue la gerencia de la FIACA, porque allá se le llama la pereza en Argentina. Muy bien, hablemos entonces de ese componente artístico, de esa gente que está en tarima y que quiere estar en tarima en las fiestas. ¿Cómo es ese colador para llegar allí? A medida que van creciendo, que se ha desarrollado el Día Mundial de la Pereza, se han desarrollado varios componentes, hemos aumentado unos componentes importantes, entre ellos está el componente musical. A ver, es algo, y el tema de nosotros es un tema económico. Yo pienso que no es un sedazo que hacemos, ni mucho menos vamos a escoger. Simplemente el tema para nosotros económico surge precisamente de escoger, tratando de arrebatarnos un poquitico la buena música para la gente joven. Por eso es que disponemos varios espacios especialmente para que la gente, a través de sus gustos personales, a través de su formación cultural, intelectual, vayan teniendo en cuenta que lo que hacemos nosotros no es un sedazo como tal. El tema es bien económico, y también tratando como de buscar algo agradable para los románticos todavía de la música. Sí, por eso, pero yo he mirado que tienen formatos. Tienen formatos, y de eso vamos a hablar enseguida, ¿cierto? Que está la música moderna, la música latinoamericana, o sea, los distintos géneros que son convocados en esa fiesta. Y ahora en Cultura, en Itaguí, Colombia, se celebra un día muy peculiar. Por los últimos 34 años, esta comunidad festeja el Día Mundial de la Pereza, con una duración de 9 días de programación en la que destacan manifestaciones folclóricas, actividades deportivas y artísticas. ¿De qué trata este Día de la Pereza? Le contamos. En Itagüí, un pueblo al noroeste de Medellín, sacan las camas y hamacas y aún en pijamas salen a la calle para reivindicar su derecho al ocio y al descanso en el Día Mundial de la Pereza. Desde 1985, la comunidad de Itagüí reivindica su derecho a un ocio digno, y para ello, además de una simbólica oda al reposo, este pueblo decora ingeniosamente sus calles y se llena de actividades culturales, como recitales de poesía, campeonatos de ajedrez o desfiles de comparsas, música, entre otros. Hacemos actividades lúdico-recreativas, culturales, juegos de calle, donde sacamos orquestas, donde viene una cantidad de agrupaciones a divertirnos, a gozar, a disfrutar. El Día Mundial de la Pereza marca la clausura de la fiesta de la industria, el comercio y la cultura, que se celebran cada año en agosto con artistas nacionales e internacionales. Nos encontramos cada año con familias que cada año venimos y nos reunimos a reír, a conversar qué ha pasado en el transcurso de ese año. Un día de reencuentro, a hacer pereza. Durante 9 días. Aunque usted no lo crea, le voy a contar que los vecinos de la antioqueña ciudad de Itagüí, en Colombia, sacaron a las calles, como vemos en imágenes, sus camas, pero también sus colchones y hamacas para descansar
y hacerlo durante el Día Mundial de la Pereza. ¿Qué les parece? Esta curiosa jornada se da en contraposición al Día Mundial del Trabajo y ya se está haciendo eventual durante los últimos 28 años, de manera consecutiva, que los habitantes de ese municipio han hecho una pausa en todos sus trabajos, sus actividades, y le dedican un día al descanso, a la pereza, por eso lo han denominado así. Salen a las calles y no hay ningún vehículo, lo único que uno encuentra son hamacas colgadas entre los árboles, entre los postes y algunos colchones en el parque y también camas con ruedas. Y además los vecinos pasan el día en pijama, participan en juegos callejeros y hacen otras actividades en conmemoración al Día de la Pereza. Como sabemos, el epicentro natural del Día Mundial de la Pereza es el Parque Obrero de Itagüí. A través del tiempo, el Parque Obrero se fue especializando no solamente como el epicentro natural de toda la actividad del Día Mundial de la Pereza, sino también de desarrollar el componente musical importante para nosotros, que es el parche joven, donde se invita a toda la juventud y a los románticos de la música bonita, del rock bonito bien hecho, porque básicamente eso es lo que tenemos en cuenta, a que la gente participe de la música joven o del parche joven, como llamamos nosotros el Día Mundial, el tablado, el componente musical tablado en el Parque Obrero. Hemos desarrollado antiguamente en el Parque Brasil lo que era el parche de la familia, donde se invitaban a ritmos más populares, ritmos más de los años 60. En el Parque Brasil ahora pasa a ser en el parque principal. Lo que hacíamos antes en el parque principal era la música del mundo, donde hacíamos lo que era la parte del tango, la parte de música brasilera, del flamenco, y hacíamos música del folclore ya más, música más organizada, más bien hecha en el CAMI, que esa pasó a ser la música del mundo en el parque, en el CAMI. Entonces ahí hacemos lo que es la música folclórica actualmente, música folclórica, música del mundo, invitando a diferentes exponentes, ya sea en el plano local o nacional, y en el parque principal ya desarrollamos lo que es la actividad de la música, más bien para la familia. Entonces es la invitación que se le hace a la gente en el Día Mundial de la Pereza. Muy bien, y entonces ya para terminar, no sin antes dar un agradecimiento muy grande a la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Itagüí, que nos facilita todo este espacio, este recurso humano y este maravilloso auditorio cultural Diego Echavarría Misas, de donde estamos originando este programa de Jueves Arte y Cultura. A ellos un agradecimiento muy grande por apoyarnos en este proceso de difusión. Y quisiera, Mario, para que cerráramos este conversatorio, que habláramos del futuro de la fiesta. Hablamos un poquitico de, en esta pandemia, cómo nos cogió esta fiesta, que no pudimos tener en el 2020 fiesta, pero cómo proyectan, cómo visionan el Día Mundial de la Pereza en próximos años. Pues nos cogió con tapabocas. Nos cogió con tapabocas. Nos taparon la boca. Sí. Yo pienso que el futuro del Día de la Pereza continuará, independiente de que nosotros estemos o que estén otros. Yo creo que ya hace parte del patrimonio inmaterial del municipio, a pesar de no estar oficializado. Esperamos que eso se oficialice para que el Día de la Pereza tenga unos recursos propios y que permanezca siempre en el tiempo. Porque cuando algo es considerado patrimonio, pues es obligación de los gobernantes de perpetuar, de fortalecer, para que eso nunca desaparezca. Estamos en ese proceso y creemos que lo vamos a lograr. Creemos en la sensibilidad del alcalde, porque él es una persona de Itagüí y él prácticamente nació conociendo esa fiesta que ha sido tradición en el municipio. Quería de pronto agregar algo, y es en el formato. Por ejemplo, el Día de la Pereza pretende que todas las expresiones artísticas estén ahí. Es un evento muy plural, entonces se da un circuito que le permite a la gente, dependiendo de su gusto o de sensibilidad respecto a cualquier género, sea musical, o sea teatral, o sea pantomima. Los concursos de camas. Los concursos de camas, bueno, le da la posibilidad a la gente de participar. Entonces hay gente que, por ejemplo, trae una hamaca, hay, por ejemplo, gente que trae su cama. Tenemos también el desfile de camas, que es un desfile muy original,
muy de nosotros. Entonces yo pienso que en un futuro esas cosas se van a fortalecer. Y hay una situación que se viene, que es la del Teatro Caribe, que creo que va a dividir la historia cultural del municipio. Una cosa era Itagüí antes del Teatro Caribe y otra cosa va a ser después. De pronto nos falta visualizar más ese concepto y visualizar más esa situación, pero yo confío mucho en que el futuro, no solamente del Día de la Pereza, sino que el futuro artístico y cultural del municipio va a ser algo supremamente llamativo y va a ser una imagen o va a ser un ejemplo para el país. Ajá. Tiene algo muy particular el Día Mundial de la Pereza, y es que, como ha dicho Mario siempre, la gente tiene la posibilidad de ser protagonista de una fiesta donde no solamente se encuentran los amigos, sino también se rescata la lúdica del juego. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque con esta contingencia, definitivamente el formato que nosotros presentamos siempre ya lo tenemos claro, y es que lo presencial es supremamente necesario. Yo pienso que si estamos pensando en la virtualidad, se presentan muchas dificultades frente a la cercanía que muchas cosas sugieren. Entonces, esa es la idea que concretamos precisamente con la actual alcaldía, o con la gente, es precisamente tratar de hacer cosas de forma virtual que se puedan desarrollar dentro de lo posible, pero siempre pretendiendo de que entre más pronto que se haga, desarrollar de otra forma, en otra fecha, el Día Mundial de la Pereza, sea de una forma presencial, y es lo que todos nosotros los itagüeseños queremos, y la gente que está llamando permanentemente, porque la gente quiere el Día de la Pereza. Nos estamos inventando otra cosa, pero precisamente es eso. El Día Mundial de la Pereza se hace a través del trabajo, la imaginación y la creatividad, no solamente de la gente que trabaja cada año, sino también que de Mario, que es el de la lluvia de ideas. Entonces es una invitación precisamente a eso, a que a través del Día Mundial de la Pereza se entienda de que la pereza no es procrastinar, que la pereza no es el pecado capital, que la pereza es el símbolo de la creatividad, y a través de ese símbolo de la creatividad es precisamente lo que nosotros queremos desarrollar, que la gente a través de toda esa actividad que se hace pretenda única y exclusivamente tener un día distinto, siquiera un día al año. Muy bien. Bueno, este ha sido un pequeño repaso, una visita al Día Mundial de la Pereza. Les auguramos éxitos y que este año sea como un punto de partida para un nuevo aire del Día de la Pereza, sin olvidar un componente muy importante que ustedes siempre lo tienen presente, que es la participación comunitaria. Y también ese relevo generacional para que esta fiesta perviva en el tiempo. Cómo otros seres humanos se contagian de este espíritu lúdico, del ocio creativo de la pereza. Al Instituto de Cultura y Patrimonio, de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí, a la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Itagüí, muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de este programa. Jueves Arte y Cultura es un programa que pensamos y proyectamos para toda la comunidad. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y los esperamos todos los jueves a las 7 de la noche. Buenas noches. Acá en la hamaca haciendo pereza, en las diferentes cámaras haciendo pereza, nadie hace nada el día de hoy. Hacemos actividades lúdico-recreativas, culturales, juegos de calle, donde sacamos orquestas, donde viene una cantidad de agrupaciones, a divertirnos, a gozar, a disfrutar.